Vamos a ir a Números, el libro de Números. El pueblo de Dios ha sido creado por el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que la Biblia dice, Jesús lo dijo, que Él edificaría su iglesia, o sea, sobre esta roca Él edificaría su iglesia. Y dice algo más, hay un poquito más. ¿Se acuerdan que era? Un poquito más. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y, eso sí, eso que están por decir, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no solamente es una institución que Dios ha creado porque no tenía nada que hacer, es un plan eterno de Dios. Y desde la eternidad pasada, el plan de Dios era sacrificar a su Hijo para la salvación de los pecadores. Por lo tanto, no es una institución en la tierra que simplemente va a pasar su tiempo, que Semana iba a cumplir 50 años, y bueno, cumplía 50 años. Templo Calvario creo que es la iglesia más vieja, así que debe tener, ¿cuánto más ley? ¿60? 60 años. La iglesia de Rivera tiene una cantidad también de años enorme. Nosotros andamos por los, vamos a suponer, 30 años más o menos. Pero no es porque sí nada más. La iglesia queda en el mundo para testificar de la obra del Señor Jesucristo, para hablar de Él, para que el mundo sepa que hay una luz que alumbra y que debe alumbrar fuerte, que es la iglesia. Y Jesús lo dijo de esta manera, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Todavía no sé bien qué es un almud, lo busqué por todos lados, ¿sí? Pero es una, sí, lo que hasta donde llegué es una bolsa de medida de peso, así que bueno, metés dentro de la bolsa, podría ser, no, tiene que ser sacada afuera y que alumbre a las personas. La iglesia refleja la luz de Cristo hacia afuera. Es como el faro que va iluminando a los navegantes, que va guiando. ¿Sí? Es como las estrellas que los que saben de esto dicen que cuando se mueve para tal lado pueden seguir su camino por las estrellas. Yo terminaría estrellado seguro, ¿sí? Porque no podría guiarme jamás por las estrellas. La iglesia es una luz que alumbra. La iglesia de Éfeso dejó de ser luz. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la razón? Esa que ustedes tienen en la mente. ¿Cuál era? Dejó su primer amor. Dejó su primer amor. No amó a Cristo. No fue consecuente con su amor a Cristo. Por lo tanto, en alguna parte del camino ya no pudo volver atrás. Y lo terrible es que en la zona moderna de Éfeso no hay testimonio cristiano. Se apagó la luz. Se apagó la luz. Alguien que fue casi mi suegra, no era mi suegra, pero ella decía algo hablando a sus hijos. Es la tía de mi esposa, pero era como su mamá. Ella decía algo, ¿no? Hablando a sus hijas. Decía, se enamoraron las hijas, por supuesto, ¿no? Una de ellas se enamoró de un hermano mío. Y le decía, el amor es ciego, pero los vecinos no. ¿Eh? La iglesia es una luz, ilumina cada aspecto de la vida de la iglesia y de los creyentes, de eso hablamos, ¿sí? De eso hablamos, de los creyentes, es una luz. Y esa luz se ve afuera o está tapada, está apagada. Ahora, la iglesia testifica hacia afuera porque el mundo sin Cristo necesita saber que hay un Salvador, que hay alguien que vino a dar su vida para salvar las almas.
Ese es el principal cometido de la iglesia, ser luz hacia afuera. Pero la iglesia es una luz hacia adentro, hacia nosotros. La iglesia está conformada por personas pecadoras que trabajan para ser luz. Porque siempre habrá alguien cerca de nosotros, hablo de iglesia, de creyentes, que va a necesitar un poquito de la luz que tú les des porque su camino se ha oscurecido. No está claro y necesita ayuda y consejo. El Señor Jesucristo dijo, hablando del testimonio de la iglesia al mundo, que el mundo sabría que sois mis discípulos, y dijo algo muy importante. Y completen a ver, en los puntos suspensivos. ¿Qué iría ahí? No, ¿en serio que no? No, no, perdiste el auto. Sí, está bien, pero con otra frase. ¿Sí? ¿Cuál es? Si os amáis los unos a los otros. ¿Sí? Bueno, está bien, Richard, estás perdonado. No te pongas mal. La gracia de Dios nos ha permitido conocer a Cristo. Y hermanos, esto no es porque sí. No es porque sí. Esto tiene razones. Esto tiene valores que la iglesia tiene que respetar. La nación de Israel es una figura de la iglesia en muchos aspectos y muchas figuras de la persona del Señor Jesucristo. Vivió tiempos así también, donde una tribu, una familia de Israel, precisó la luz de otra. Y en una ocasión, 9 precisaron de 3, o 10 precisaron de 2. Y así iban ayudándose para especialmente conformarse como una nación que buscaba amarse entre ellos y, por sobre todas las cosas, obedecer los mandamientos de Dios. En el capítulo 32 del libro de Números, vamos a hacer un repasito, como hemos hecho últimamente, de los viernes. ¿Por qué? Porque parece que hay cosas que es importante que tengan que escuchar. Parece que no me alcanza que escuchen un grupito pequeño los viernes. Si no, hermanos, vengan los viernes. Vengan los viernes. Entonces saltamos esto los domingos. El valor de pagar el precio de ayudar al hermano. Allí la nación de Israel estaba representada por una familia. Ellos eran hijos de Jacob. Los hijos de Jacob y también representado en 2 hijos de José. Hacían 12 familias que estos eran hermanos, familia, que fueron procreándose, agrandándose, y que cuando llegan a la tierra prometida, cada uno iba a tener su lugarcito familiar, su territorio, y que iban a necesitar todos la ayuda de todos. ¿Para qué? Para poder subsistir como nación. Y el pueblo de Dios neotestamentario necesita de todos para poder subsistir como iglesia. Precisamos de todos. El valor de pagar el precio de ayudar al hermano. La ayuda a un hermano o una hermana, esto no hace que la ayuda tenga que ser una obligación. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y cuando un hermano se dispone a ayudar a otro, lo único que está haciendo es hacer lo que tiene que hacer. Y cuando termina su tarea de ayudar a otro en cualquier área de la vida,
lo único que podrá decir es, siervo inútil he sido, porque lo único que hice es lo que tenía que hacer. Pero aún así, eso debe ser alcanzado. Debe ser alcanzado. Así que vamos a mirar un poquito acerca de ese valor que la iglesia tiene que tener, pagar el precio para ayudar a un hermano y otros. Ayudar al hermano requiere de honestidad. El pueblo de Israel vivió esto. Les hago un poquito de historia que vimos el día viernes. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. Ya estaba planeando que todo eso ocurriera. Incluso habían conquistado cierta parte del territorio. Pero cuando iban a cruzar el Jordán, las tribus dijeron, dos tribus dijeron, este lugar parece bárbaro. Tenemos tanto ganado que vamos a quedarnos acá de este lado. Así que fueron a Moisés y le dijeron, ¿por qué no nos dejas quedarnos de este lado? Estos eran los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Quedémonos de este lado. Tenemos buena pastura, nuestros animales van a poder ser criados perfectamente aquí. Pero Moisés, ya a esta altura viejo sabio, comenzó a medir las intenciones que tenían estas dos tribus, de por qué no querían cruzar. Y les dice en el versículo 6, versículo 6, estamos en el 32, ¿verdad? Le respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuál es la intención que ustedes tienen de no querer ayudar a sus hermanos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Acaso ustedes están ya planeando quedarse a engordar de este lado? ¿No es esto una forma de desanimar a sus hermanos? Porque si ustedes dicen se quedan, ¿no será que 12 hermanos van a querer quedarse también y no cumplir el mandamiento de Dios? Y quiero decirles algo, hermanos. La ayuda en cualquier área de la vida para un hermano, material, espiritual, emocional, no es una ayuda que el cristiano deba cobrar, que tiene un interés detrás de eso, que va a querer sacar un provecho de esa ayuda. La ayuda para un hermano debe ser voluntaria, preciosa delante de Dios, y si de la otra parte jamás debe ser abusada. Pero definitivamente el pueblo de Dios debería decir, vamos a pasar los 12 porque yo quiero ayudarte. No quiero dejarte de este lado del Jordán. ¿Cuál es el fin por el que ayudas? ¿Cuál es el fin por el que recibes? Por supuesto que siempre va a ser más simple, más lindo, el recibir antes que el dar. Sin embargo, si tú eres honesto delante de Dios, tú tienes mucho para dar. Mucho para dar. Hay áreas de tu vida que se han quedado antes del Jordán para engordar tú solito. Debes cruzar porque tus hermanos van cruzando problemas, obstáculos, que Dios los va a abrir, Dios los va a liberar, pero qué lindo sería que fueras protagonista de esa tarea de ayudar a tu hermano. Los versículos hasta el 10. Primero le está diciendo preguntas muy claras, ¿no? No quieren guerrear con sus hermanos. Así que ustedes van a dejar que aquellos que le ayudaron en sus guerras, en sus batallas, ahora pasen solos mientras ustedes descansan. Ustedes que fueron ayudados, ¿no van a ayudar ahora? Hasta el versículo 10, vamos a leer 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra
que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró, recuerdan, no entrarán los varones mayores de 20 años. Cuando miramos esto, el pueblo de Dios neotestamentario debería temblar, porque aquello era conquista de tierra y era promesa de Dios. Y si nosotros no ponemos un pie con el hermano que padece, no estamos colaborando, ensuciándonos en el problema que el hermano tiene, ensuciándolo figurativo nada más. Los padres fueron iguales. Los padres fueron iguales. Hay cosas que yo no quisiera hacer que mi padre hizo. Hay cosas que mis hijos no quisieran hacer que yo como padre hice. Y hay cosas que los hijos de mis hijos y los nietos no van a querer hacer de la generación anterior. Pero ¿saben qué? La historia parece repetirse. Y a Israel se le dice, ustedes son iguales que vuestros padres. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Lo único que están haciendo es imitar la conducta de vuestros padres, porque ellos desalentaron al pueblo para entrar. Eran príncipes de Israel, representantes cada uno de una tribu de Israel. Fueron a ver cómo era la tierra prometida. Volvieron, dijeron, es bárbara, pero no vamos a ir porque hay gigantes. Ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Y dos de ellos dijeron, no, vamos a entrar a esta tierra. Jehová va con nosotros. Jehová va con nosotros. Pero 10 desalentaron a todos. Y ellos no pudieron entrar. El pueblo de Dios debe moverse con una cintura muy especial en la ayuda y en el aliento a los hermanos. Hay gente quebrada por todos lados. Hay gente lastimada por todos lados. Y esa gente, cristianos, necesitan de cristianos que les fortalezcan. No que les hundan, que les fortalezcan, que les animen. Los padres tuvieron como consecuencia cosas terribles. Y los hijos podían tenerlo, versículo 15. Si os volvéis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Todo destruido otra vez. Pero, a ver si algunas palabras de estas ustedes las reconocen, hablando con sus hijos probablemente. Pero, muchacho, solo tenés que pasar el Jordán. Ya están conquistando la tierra, ya están conquistando la bendición. Y se van a quedar acá, son igual que vuestros padres. Son igual que vuestros padres. Y hablaba Moisés que esta gente le amargó la vida, ¿no? Estuvo 40 años en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. Así que, hermanos, requerimiento de honestidad. Las razones de quedarse antes de Jordán era no ayudar. Ese era el asunto. No ayudar. No querían más guerra. Pero la vida cristiana permanentemente va a ser batallas. Permanentemente. Y cuando tú descanses de la batalla y te han ayudado, tú vas a mirar al lado y va a haber alguien a quien tú debas ayudar. Esto quiere decir, cada cristiano con mucho tacto debe involucrarse en la vida de otros. Debe hacerlo, porque si no, estás de este lado del Jordán. No quieres guerra, no quieres batalla. Compromiso para eso. Sí, y requiere de un compromiso. Los versículos 17, luego de ser confrontados, dice así, 16, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Esto requiere de compromiso. Sí, vamos a vestirnos de guerra y vamos a pelear junto a nuestros hermanos.
¿Ha preguntado usted recientemente a alguien? Y le voy a decir esto. ¿Me ha preguntado usted a mí? Porque miren que no estoy exento de nada, ustedes lo saben bien. ¿Hay algo por lo que pueda orar por ti? No me cuentes el problema. No quiero meterme en tu vida privada, pero ¿puedo orar por ti? Y tal vez la respuesta de la persona sea, espero, sí, por favor, hay algo por lo que necesito orar. Se acabó, se terminó. Ahora, si la persona abre su corazón y te cuenta, espero que seas un buen confidente y que no empieces a desparramarlo por todos lados y solamente te limites a orar por lo que esa persona te ha confiado. Y ora por eso, ora por eso. Requiere de compromiso, requiere de renuncia. Versículos 16 leemos 17 al 19, vamos a leer 18, nos volveremos a nuestras casas, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Bien, tomó el compromiso, fue honesto o fue llevado a la honestidad, tomó el compromiso, fue capaz de renunciar, no sin dejar seguras a sus familias, se fueron a la guerra porque tomaron en serio, renunciaron a comodidades, renunciaron al pasto verde del lado del Jordán, de este lado del Jordán, renunciaron a vacas gordas, renunciaron a la riqueza. Era un tiempo, pero se armaron para salir a batallar junto a sus hermanos. El descanso vendría después del tiempo, para ellos y para nosotros. La renuncia será que te faltarán horas de sueño, que te faltarán horas para descansar, pero que tus horas serán las mejor invertidas de toda tu vida. Porque estás invirtiendo en que un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, cruce a conquistar bendición de Dios, la tierra prometida. Es bueno, ¿no? Usted debería preguntarse, capaz que ustedes suponen que en mi caso como pastor esto está solucionado, pero no está solucionado. ¿Cuánto nos estamos involucrando en la vida de otros? ¿Cuánto conocemos de otras personas? Y si usted ha tenido la paciencia para que no importa la repetición del mal, del pecado o de lo que ha pasado, usted se ha involucrado intencionalmente en la vida de otro creyente. Si usted no lo ha hecho, usted solamente quiere engordar de este lado del Jordán. Y para la nación de Israel, probablemente como una aplicación para la iglesia también, y especialmente la iglesia local, si esto ocurre, nos vamos a destruir. Porque no debería haber ningún cristiano en esta congregación que usted no haya atendido un poco alguna vez. No debería haber. Usted puede decir, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas. Usted cuenta sus problemas, pero el otro cuenta sus problemas, los de él. Así que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Una vez que estos hermanos dejaron a los pueblos en la tierra prometida, conquistaron la tierra, volvieron a casa. Volvieron a casa. Y la gente de cada pueblo, de cada nación, de cada familia, no nación, la gente de cada tribu, ellos iban a tener que empezar a trabajar entre sí mismos para que ese pequeño grupo de población pudiera protegerse a sí mismo. Así que el trabajo sería así. Pero en este momento se necesitaba ayuda.
Ayuda, ayuda y ayuda. ¿Estaban desanimados? Algunos sí. ¿Estaban desalentados por lo que estaban ocurriendo? Seguramente sí. ¿Estaban algunos temiendo a los pueblos que estaban para la conquista? Seguramente sí. Pero si dos volvían atrás, destruían todo, como ya había pasado. Como ya había pasado. Así que espero en la gracia de Dios y quiero decirles algo, hermanos. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Compañerismo Emanuel, ¿no? Creo que así. Compañerismo, Iglesia Emanuel. Así se llama. Muy bien. Si usted está en ese grupo, usted debería leer cada día las cosas que se ponen. Porque a veces son versículos, muy lindos versículos, pero a veces son dificultades que alguien pide que se ore. Usted debe mirar y orar. Y contactarse con el hermano o hermana a menudo para ver cómo le va en ese asunto. Debería ocurrir. ¿Por qué? Porque ese hermano está para pasar el Jordán y no puede solo. No puede solo. ¿Qué necesita? ¿Que alguien le dé una patada y lo pase para el otro lado? Que alguien amorosamente se interese para pasar juntos. Y después vuélvase. Después vuélvase. Usted va a encontrar su familia. Requiere renuncias. Requiere renuncias. Si usted no mira el grupo de WhatsApp, le digo honestamente, hermanos, si yo pudiera estar en el menor grupo posible de WhatsApp, para mí sería mejor, ¿sí? Pero tengo que estar en los que estoy. Pero si pudiera estar en menos, estaría. Bueno, si no, usted no mira eso, salga del grupo, porque ¿para qué va a estar? Salga del grupo, pero no pasa nada, está bien. Ahora, si usted está, mírelo, ore y ayude a pasar el Jordán. Porque un día usted va a estar de este lado del Jordán y va a precisar que alguien la acompañe. Va a precisar que alguien la acompañe. El valor, este es el valor de pagar el precio de ayudar al hermano. El valor de cargar con la iniciativa, llevarla a los hombros, la iniciativa. La tierra debía ser repartida. El versículo 54, capítulo 33, capítulo 33, las iniciativas tenían que darse dentro de la nación. Y si esas iniciativas no se iban haciendo paso a paso, lo que sí iba a pasar, que las conquistas iban a fracasar rápidamente. Versículo 54. Dice, y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, así la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. La tierra iba a ser repartida. Aquí era una nación chica, una familia chica, menos territorio, más grande, un poco más. Cada uno iba a tener su parte. El asunto es que no iban a poder continuar mucho tiempo con vida si ellos no eran responsables y tomaban la iniciativa de hacer algo que dice el versículo siguiente. El versículo, podemos leer los anteriores también, 52. Dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición destruiréis de todos sus lugares. Así va el relato y el último versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Tenían que tener iniciativa. Si ellos no salían a la guerra para destruir al enemigo, para
matar al enemigo, tenían que hacerlo, tenían que destruir toda su idolatría, sus altares, debía ser destruido. Si esa iniciativa no estaba en ellos, entonces como nación iban a perecer y les pasó, ¿verdad? Les pasó. La idolatría los ahogó, los atrapó y esta nación tuvo muchísimas dificultades. Hermanos, nos manda Dios a sacar de cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier pensamiento personal que se parezca a idolatría, arrancarlo de nosotros. Nunca se nos manda arrancar creyentes de las congregaciones. Siempre se nos ordena a sacar lo malo. Eso sí, eso sí. Israel no solamente que obedeció parcialmente estas cosas, sino que hubo tiempos en que las desobedeció completamente y lamentablemente como nación fue un fracaso total. Tuvieron más tiempos de rebeliones contra Dios porque tomaron los dioses ajenos, sus costumbres, sus lugares de adoración, su inmoralidad, y Dios tuvo que traer juicios y juicios y juicios. Así que hay un valor tremendo en que la iniciativa se haga real en nosotros. ¿Somos personas de iniciativa? ¿Es usted un cristiano de iniciativa? ¿Tiene usted deseos y quedan en deseos? ¿O esos deseos los lleva adelante, pagando el precio que tiene que pagar? ¿Tiene usted una adoración verdadera a Dios? ¿Lo hace, lo demuestra con su vida, con sus hechos? ¿Puede usted decir, tengo el ferviente deseo de tal tarea y la voy a hacer bien? Por ejemplo, el coro es algo precioso. Me gustaría mucho que lo tuviéramos. ¿Usted tiene el deseo? ¿Va a tomar iniciativa para esta tarea? ¿Tiene usted el deseo de trabajar con niños? ¿Tiene iniciativa para esto? ¿Quiere usted invitar gente a que venga a escuchar la palabra de Dios? Porque tal vez usted no tiene todas las palabras para decirle. ¿Hace algo para que eso ocurra? ¿Hace algo? ¿Tiene usted el deseo de ser de ayuda a hermanos, hermanas que están en dificultades? ¿Tiene iniciativa para esto? Porque nadie va a hacer algo si no da por lo menos un primer paso. Y lo que Dios le ordenó a Israel fue de principio a fin lo que tenía que hacer. Y ellos tenían que hacerlo. Dios no iba a agarrarlos y, mira, tenés que venir por acá, agarrar la espadita, agarrar el palo grande y tirar los ídolos. No lo iba a hacer así. Vayan y háganlo. Esa era la orden. Vayan y háganlo. Y a veces, aun cuando no tenemos deseos de algunas cosas para hacer, el mandamiento sigue estando. El mandamiento de hacerlo sigue estando. Tenga iniciativa. Los varones de esta iglesia tienen que tener iniciativa. Los varones tienen que tener iniciativas. Si los varones, especialmente los casados, no tenemos iniciativa para nada, nuestras esposas no van a tener iniciativa. O nos van a pasar por arriba, que sería la vergüenza más grande que podríamos tener. Los jóvenes varones no casados tienen que tener iniciativas. Y la razón es esta. Si ustedes buscan una esposa, una hermana por esposa, ellas tienen que ver en ustedes que son hombres de iniciativa. Si ustedes son hombres que se quedan en el camino, ellas los van a pasar por arriba, para vergüenza del varón. Así que a despertar, pueblo de Dios, a despertar. El valor de cargar con la iniciativa. Israel debía hacerlo, y cuando lo hizo le fue bien, cuando la abandonó le fue mal. El valor de la fidelidad. La tierra iba a ser repartida, esto tenía que ser hecho con orden, la conquista estaba llegando a sus partes más críticas, digamos, y las pruebas iban a ser mayores todavía.
Porque cuando un cristiano se compromete a algo, entonces van a venir oposiciones para que eso no ocurra. La fidelidad querrá ser tirada abajo por Satanás. Capítulo 34. El valor de la fidelidad. Moisés todavía estaba en pie. Pronto iba a morir. Y había hombres en Israel. Y había buenos hombres. Así que Moisés toma a los fieles. 16. Y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. ¿De cuál nos acordamos más? De estos dos. De Josué, ¿no? De Josué. Eleazar iba a repartir la tierra. Este era un sacerdote y un caudillo. Este era hijo descendiente de Aarón, y su historial reciente dice que cuando el pueblo de Israel, los varones de Israel, tomaron mujeres extranjeras y comenzaron a adorar sus ídolos en el desierto, en plena peregrinación y cerca de entrar a la tierra prometida, tomaron mujeres extranjeras y tomaron sus dioses y les adoraron. Este Eleazar tomó su espada y fue corriendo hacia un hombre que traía una mujer en medio de todo el pueblo, lo mató a él y mató a la mujer. Eso era decisión y ese era el mandamiento de Dios, por la terrible pecaminosidad que era tomar de un pueblo pagano una mujer, porque con eso venían todos sus dioses. Así que Dios quería cortar con esto. No idolatría. Eleazar marcó una historia muy linda para el pueblo de Israel, porque si esto seguía ocurriendo, Israel y muchos más iban a quedar en el desierto. Muchos más iban a quedar en el desierto. Y Eleazar tuvo la hermosa fidelidad de obedecer a Dios y hacer lo que él debía hacer. Este sacerdote fue nombrado por Dios para entregar la tierra prometida. Este sacerdote y líder era un gran hombre de Dios. ¿Conocemos de Josué? Él estaba a mitad de camino en el monte cuando Dios le daba los mandamientos a Moisés. Él estaba a mitad de camino. Él no estaba en el valle con los idólatras, no estaba en la cumbre porque no le era permitido estar tan cerca de ese momento de la entrega de la ley. Pero ¿saben qué? Estaba por allí, metido en algún lado en el monte, y gracias a Dios no murió. Dios no lo mató. Este hombre no adoró el becerro porque no se quedó con ellos. Este fue llamado el que servía a Moisés, siempre en torno de su líder, siempre ayudando. Él fue el que espió la tierra y lamentablemente junto con Caleb fue el que solamente dijeron vamos a poseer la tierra. Este Josué repartiría la tierra de bendición, la tierra prometida. Hermanos queridos, el pueblo de Dios es el único que puede repartir la bendición del Evangelio. Nadie más puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Solo el creyente, solo el Hijo de Dios. Pero además de eso, luz para afuera y luz para adentro. Será el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el único que puede ser de bendición para sus hermanos, porque no hay otra posibilidad. ¿Con quién nos codeamos nosotros, hermanos? ¿Con quién andamos nosotros? ¿No es cierto que quieren disparar a veces de sus trabajos porque el ambiente no da? ¿No es cierto que quieren salir de sus estudios porque las cosas no es mi lugar, no es el lugar donde debo estar? Estas cosas le pasan a los fieles hijos de Dios, porque en esos lugares van a sufrir.
Ahora, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, el pueblo de Dios está para bendecirse mutuamente, para alegrarle el día a alguien, para sacarle la sonrisa que no tiene a un hermano que está en sufrimiento. Para eso se reúne el pueblo de Dios. Para recordar en alguna medida que pasamos tiempos difíciles, pero Dios dice en su palabra, el que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Todo. Y Pablo le decía a los corintios, todo es vuestro, todo es vuestro. Cristo es vuestro. Cristo es de Dios. Todo es vuestro. Que tu boca sea digna de ser abierta, que tus palabras sean dulces y suaves al alma, que no sean fuente de agua amarga, que no sea un veneno, que no sea un pequeño fuego que enciende un gran bosque, que no sea una fuente de maldad. Que al abrir tu boca bendigas y no maldigas. Ayer miramos un poquito así en la iglesia en Getsemaní una palabra que usaba Pablo que fue lo que él fue en 1 Timoteo, lo que él fue antes de conocer a Cristo. Y una de esas palabras significaba que él era alguien que hablaba mal de Dios. Hablaba mal de Dios. Pero era un religioso. Sí, pero perseguía a la iglesia. Y mientras perseguía a la iglesia, a los de ese camino, él decía pestes de ese camino. Hablaba mal de los creyentes. Hablaba mal de la vida de los creyentes. Hablaba mal de Dios. Hablaba mal de Dios. Hermanos, para nosotros tenemos que bendecirnos. Tenemos que ser de bendición unos para los otros. Los fieles repartirán bendición. Ellos serán recompensados también. El hombre tendrá el honor de ser de bendición antes de ser bendecido. Preferentemente, ser de bendición antes que ser bendecido. En cualquier área de la vida, esto debería ser bueno para nosotros. En Josué, el libro de Josué, vamos a ir allí un poquito, por favor, capítulo 14. Josué 14, versículo 1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Caleb está mencionado allí en el libro de Números. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque las 2 tribus y la media tribu que les había dado Moisés, heredad, al otro lado del Jordán, más a los levitas no se les dio heredad entre ellos. Los levitas eran una clase especial, no iban a recibir heredad, pero los hijos iban a estar viviendo en sus ciudades. ¿Qué hizo Josué? Al fin repartió la tierra de bendición a cada uno. Al fin lo hizo. ¿Recuerdan lo que dijo Josué acerca de la heredad? ¿Se acuerdan lo que dijo Josué hacia él? ¿Qué dijo Michael? Sí. Pero no quería heredad. No quería tierra. No quería heredad. ¿Saben por qué? Porque él prefería bendecir antes que ser bendecido. No era que no quería bendición, por supuesto que quería bendición. Pero ¿vieron ese dicho lógico, natural, normal y principios bíblicos? Es mejor dar que recibir. Ahora, si yo te voy a dar palo, vas a decir que no, ¿verdad?
pero cualquier otra cosa te va a servir, mientras sea buena y que sea de la mano de Dios. Es mejor dar que recibir. Más tarde o más temprano, Dios va a devolver. No tengas ningún temor en dar. No, no te frenes para eso. El cristiano tiene que ser generoso, tiene que ser bondadoso, tiene que ser amable, tiene que ser respetuoso, tiene que dar, tiene que sacrificarse para dar. Dios va a devolver. Él lo va a hacer. Y si no lo hace acá, no hay precio para lo que Dios te va a dar en la eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Les cito nada más Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Allí están los dones que la iglesia tiene. Cada uno de nosotros ha sido dotado al menos con un don espiritual. Y los dones, ¿saben qué, queridos? Los dones solo son para dar. El que tiene un don espiritual no es para recibir, es para dar. Dice que los dones son dados para edificación de la iglesia. Siempre es para dar. ¿Tienes dones espirituales? Al menos uno tienes. No lo desperdicies porque hay alguien, y me incluyo, que no está aprovechando el don que Dios te ha dado. Úsalo bien, úsalo respetuosamente, úsalo fervorosamente, pero úsalo, porque yo me voy a beneficiar. Y el pueblo de Dios lo va a hacer. Hay resultados para esto. El pueblo tuvo la gracia de Dios. Y allí mismo en el pasaje de Romanos, lean por favor en casa, Romanos 12, 9 al 21, dice, todo lo que resulta si usamos bien nuestros dones espirituales. Todo lo que resulta. Hermanos, estaríamos en una iglesia como ninguna en el mundo, excepto las que son mejores que nosotros, porque usan sus dones espirituales. Usemos los dones que Dios nos ha dado. Dios se va a honrar, Dios se va a glorificar y yo me voy a edificar. Y ustedes van a ser protagonistas. ¿No les gustaría? Sería una dura tarea para ustedes. Ayúdenme a crecer. Dios les bendiga a cada uno. No perdamos estos valores. La gracia de Dios nos ayude a ser buenos creyentes que tienen lo que un pueblo de Dios necesita.